Nosotros tenemos que hacer una reflexión personal hacia el interior de las cámaras. Cómo mejorar nuestro trabajo legislativo y nuestros procesos legislativos para no tener que enfrentar invalideces por procesos legislativos. Y que no entre la Suprema Corte al fondo, que sería importantísimo que hubiera entrado. Pero como el proceso estuvo muy atropellado, y yo quiero reconocer que estuvo atropellado, sí, pues no se siguió un proceso limpio, transparente en ambas cámaras, sobre todo en la Cámara de Origen. ¿Qué tenemos que hacer? Una reflexión al interior, una introspección. ¿Qué hicimos mal? ¿Qué tenemos que mejorar antes de echarle la culpa al vecino? Buenos días, presidente. Jacobo, del Noticiero en Redes. Primero, del Poder Judicial, presidente, preguntarle cuál es su postura después de lo que vivimos el día de ayer. Hay gente en redes sociales que cuestiona por qué usted, teniendo el poder y la facultad, no ha emitido un decreto para limpiar de tajo la corrupción en el Poder Judicial. Es la primera pregunta, si nos pudiera explicar por qué no a través de un decreto. Usted ha convocado al Plan C, pero vemos que existe una actitud que ya es constante. Incluso ayer la ministra Yasmín Esquivel les dijo en su cara a los otros 9 ministros que estaban actuando de manera indebida al echar abajo pues el trabajo del legislativo. Entonces sería mi primera pregunta: ¿por qué no a través de un decreto, presidente, limpiar de tajo la corrupción en el Poder Judicial? Bueno, porque somos respetuosos de la división y del equilibrio entre poderes, algo que ellos no están cumpliendo. Ellos están en una actitud de intromisión en las facultades del Poder Legislativo. Lo que hicieron ayer pues fue corregirle la plana a otro poder. Es como si el Poder Legislativo decidiera enjuiciar a jueces, a magistrados, a ministros corruptos. Tendría que aclararse si hay facultades para eso, porque es el que un poder intervenga en los procesos internos de otro. Dirían seguramente: nosotros somos autónomos, somos independientes, y si hay corrupción existe el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, no tiene por qué intervenir el Poder Legislativo. Entonces, yo interpreto esto más que nada como una actitud política de protección, de defensa de los intereses de una minoría rapaz y corrupta, que era la que dominaba en México, los que se sentían los dueños de México. El gobierno estaba secuestrado, tomado por esa minoría. Como ya no pueden dominar en el Ejecutivo ni en el Legislativo, esa minoría está encumbrando a el Poder Judicial, convirtiéndolo en un supremo poder conservador. Ahí es donde
se están queriendo refugiar los delincuentes de cuello blanco que tanto daño le han hecho al país. Los que se han dedicado a saquear a México tienen ahora a estos empleados a sus servicios, a magistrados y a ministros y también a jueces, con honrosas excepciones. Pero esto es lo que está sucediendo. Entonces, si nosotros intervenimos, si yo emito un decreto, hago lo que en su momento llevó a la práctica Zedillo de desaparecer la Suprema Corte y de renovarla con otros ministros, despidiendo a los que estaban, pagándoles muy bien por su retiro, pues imagínense, pondrían el grito en el cielo, porque así son de hipócritas los conservadores. Su verdadera doctrina es la hipocresía. Dirían, se trata de una dictadura. Ya ven, teníamos razón. Es una dictadura. No, nosotros queremos hacer realidad una auténtica democracia que no había en nuestro país. Y eso hay que tenerlo muy claro. No había democracia hasta el 18, hasta que el pueblo dijo basta. Lo que había era un gobierno oligárquico, una presidencia oligárquica con fachada de democracia. El Instituto Electoral, el Tribunal Electoral, el Poder Judicial, sí, todo eso, pero solo como parafernalia, solo como escenografía. En realidad, el gobierno estaba en manos de una mafia de poder y ellos eran los que mandaban en el poder legislativo. Pues miren lo que sucedió. Lo que pasa que hay mucha amnesia, no se hacen análisis críticos, la mayoría de los medios, también con honrosas excepciones, que no informan, sino manipulan. Pero imagínense, en 36 años de dominio de este grupo minoritario con su política neoliberal o neoporfirista, todas las reformas que se hicieron a la Constitución fueron para beneficiar a esa minoría rapaz y en contra de los campesinos. Acuérdense que privatizaron el ejido, que pusieron las tierras ejidales al mercado. Por eso ahora hay ejidatarios que tienen grandes extensiones de terrenos, ejidatarios latifundistas. Eso pasó en el periodo neoliberal. En el caso de los obreros, lo mismo. Todas las reformas fueron para congelar los aumentos salariales, para quitar prestaciones a los trabajadores, para privatizar las pensiones. Todas las reformas fueron para afectar la seguridad social, para entregar los bienes de la nación, del pueblo,
a particulares, nacionales y extranjeros. Si están muy molestos porque no consumaron su obra de destrucción, porque el pueblo dijo basta y sonó la alarma, sonó la campana a partir de hace 5 años. Y así es que estamos rescatando a Pemex, estamos rescatando a la Comisión Federal de Electricidad. Si no, no existiría nada. Entonces, todas esas reformas a la Constitución fueron para legalizar el pillaje, el robo, el saqueo. Y en el caso del Poder Judicial, pues lo mismo, para simular de que había democracia. Acuérdense cuánto engañaron de que eran distintos el PRI y el PAN. ¿Cuánto tiempo engañando? Pobre gente que se la creyó cuando significaban lo mismo. Entonces necesitaban una renovación del régimen de opresión, de injusticias, de privilegios, de corrupción, y hicieron el supuesto cambio, ¿no? La alternancia. ¿Y qué sucedió en los hechos? Pues continuó lo mismo. Para llevar a la práctica ese enjuague, desde el tiempo de Salinas llegaron a acuerdos con el PAN. Acuérdense que Diego Fernández de Ceballos pidió en el Congreso que se quemaran las boletas de la elección de 1988. Siendo opositor, pide que se quemen las boletas de la elección en donde impusieron con fraude a Salinas. ¿Y qué otras cosas? Bueno, empezaron a unirse para impulsar el mismo programa privatizador y también en pago el PRI, el gobierno de entonces, les entregó a los dirigentes del PAN el poder judicial. Ellos mandaban y siguen mandando en el Poder Judicial abogados conservadores, reaccionarios, enemigos del pueblo, defensores de corruptos, de las minorías, gente nada más interesada en el dinero. Acuérdense que siendo Zedillo presidente, el procurador de la República fue Lozano Gracia, del PAN. Y eso, pues es lo que ahora estamos padeciendo, porque trae ese origen. ¿Cómo remediar esta situación? Pues no es con decretos. En la democracia el pueblo manda, el pueblo decide. En el artículo 39 de la Constitución se establece que el poder dimana del pueblo
y se instituye para su beneficio, y el pueblo tiene en todo momento el derecho de cambiar la forma de su gobierno. ¿Qué es lo que hay que hacer? Voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución. Espero que para entonces en el Poder Legislativo haya una mayoría calificada que impulse la transformación, la purificación definitiva del gobierno, y que se elijan a los jueces